Afet Cabrera toman el rumbo gubernamental y democrático de Guatemala. Los retos son grandes y difíciles ante las expectativas que ha generado el nuevo mandatario. Entrevistamos a distintas personalidades que han sido de alguna forma protagonistas en la historia política y social del país para que desde su experiencia nos hablen de los escenarios que enfrentará el nuevo presidente. Es el 10º presidente de la era democrática que llega al poder, esta vez en una transición gubernamental atípica en todo aspecto y única. La crisis política del año 2015 llevó a prisión a Pérez Molina y Roxana Valdetti. La llegada de Alejandro Maldonado y Fuentes Soria tenía la tarea de entregar un mandato con evaluaciones rigurosas que pudiesen despejar de alguna forma la herencia de un gobierno fallido. Coincido completamente con que es una transición atípica, primero porque va a recibir de un gobierno transitorio, de una crisis política bastante fuerte y de un desgaste de las instituciones del Estado bastante grandes, ¿no? Este gobierno hereda una crisis de institucionalidad, de credibilidad. Y durante estos 4 meses y medio, esta administración de salvamento, pues, o de rescate, lo que ha hecho es juntar los pedazos rotos de la administración anterior, pero tratar de reconducir las cosas para no perder la continuidad de políticas públicas que incluso vienen de administraciones anteriores. El panorama es más visible y complicado que años pasados, porque encara en un futuro en que los entrevistados coinciden será difícil. Vinicio Cerezo, el primer presidente de la era democrática del país, ve algunos aspectos similares cuando le tocó recibir la presidencia, aunque las circunstancias fueron y son otras. Fue un poco lo que pasó conmigo, solo que en aquella época se estaba recibiendo de un gobierno militar que en la práctica, ya sea directamente a través de gobiernos militares o a través de presidentes militares, había venido dirigiendo el país durante los últimos 20 años antes de la toma de posesión del primer gobierno democrático. El Congreso, donde Morales tiene una minoría para negociar, es una de las grandes dificultades, señala el exministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes. Y en eso quizás el único antecedente parecido, así de sorpresa de bancada pequeña, es el caso de Serrano. Aunque comparte con el gobierno de Álvaro Colón y con el de Berché el hecho que tenga una minoría en el Congreso que lo apoye. Entonces eso hace que tenga limitaciones, que el margen político sea relativamente pequeño. FCN Nación ganó en segunda vuelta electoral al ser rechazada la clase política tradicional, respaldo que no necesariamente se traduce en un capital de fortaleza y llega al Ejecutivo con enormes encrucijadas que el gobierno de transición no logró resolver. La salud, educación, reducir el incremento de la pobreza, rescatar la credibilidad de las instituciones del Estado, mejorar una Contraloría General de Cuentas y mejorar un sistema judicial son parte de los retos del nuevo gobierno. Yo creo que no se necesita ser profeta ni adivino para saber que el gobierno que asumió hoy tiene una montaña de líos frente a sí. Por una parte, problemas muy urgentes que la anterior administración de Maldonado Aguirre no alcanzó a resolver, ni mucho menos, porque son problemas acumulados de mucho tiempo. Quizá el caso más emblemático es el de salud. Han quedado una serie de cuestiones pendientes porque toda la prestación de servicios de salud ha estado llena de pequeños y grandes vicios. FCN Nación tiene un reto enorme en su espalda, que es recuperar la credibilidad en las instituciones del Estado, el enfrentarse a todo el proceso jurídico
y de auditoría tanto social como propia de las instituciones del Estado como la Contraloría General de Cuentas, y que nos imaginamos y esperamos sean muchísimo más vigilantes de los movimientos que realizan los funcionarios públicos. Tiene una ciudadanía movilizada, muchísimo más activa, haciendo uso de las herramientas tanto de la tecnología como de las herramientas legales y jurídicas para hacer presión política, social y jurídica para que las cosas caminen. En términos negativos hay una serie de herencias y ahora son peores, y eso lo hace también atípico, ¿cierto? Yo agregaría eso a este gobierno, que las condiciones sociales en particular se han deteriorado tremendamente, y el caso más notable es el de la salud. Entonces ahí enfrenta un tremendo desafío Jimmy Morales, que todavía, yo creo que ha habido avances ahora en el gobierno de transición, pero insuficientes, y a él le va a tocar, y al nuevo ministro de salud le va a tocar ahí enfrentar tremendos problemas, mucho más difíciles que antes, ¿no? Y que yo creo que no comienza de cero, comienza de -10 en cierta manera. Los retos para el presidente son muy grandes, porque en primer lugar, una de las cosas que más afectaron al gobierno anterior fue la ineficiencia en el logro de los objetivos que se habían propuesto. Aunque se disminuyó un poco la violencia, la verdad es que no hubo una disminución definitiva como se esperaba del gobierno del presidente Pérez Molina. Se agravaron otros problemas como el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de la marginación y de la pobreza, como se ha demostrado en las últimas encuestas que se han presentado, en el que ha habido una enorme concentración de la riqueza y un crecimiento de la pobreza. Somos de los pocos países de América Latina que en este campo fallamos, por lo tanto, y esto definitivamente se convierte también en un reto para el próximo presidente. Las explicaciones de por qué actualmente el desafío es mayor se puede traducir en que ahora todos hemos visto cómo la corrupción estaba enquistada en la salud, la justicia, en la recaudación fiscal y el aumento de la pobreza y la desigualdad. Cada día eran más evidentes. Vamos a una pausa y volvemos con más de este programa A Fondo. Todos pueden soñarlo, pero pocos sabemos cómo lograrlo. Por eso, prepárate para hacer grandes logros. En Alto Nivel, Escuela de Negocios pregunta por maestrías, diplomados y conferencias. Llama al 1779 o visítanos en altonivel.upana.edu.gt. Disfruta las nuevas pizzas de diseño que Domino's trae para ti. Pizza chorizo y pizza carnitas. Recuerda, puedes pedirlas al 1730. Tiene que ser Domino's. Problemas estructurales, un arrastre de conflictos e incapacidades de gobiernos pasados, y por resolver temas como la migración, el empleo y la discriminación hacia los pueblos indígenas son puntos que definitivamente el nuevo gobierno deberá poner especial atención. Además, para varios sectores sociales, la visita del vicepresidente estadounidense es parte del acompañamiento en los intereses latentes que tiene la agenda política de Estados Unidos en la región. Nosotros hasta ahora no hemos visto un planteamiento sistémico que estratégicamente muestre qué es lo que esta nueva administración intenta hacer para encarar, conjurar y ojalá resolver el problema de exclusión y de racismo hacia los pueblos indígenas. El Estado de Guatemala y el gobierno tiene una herramienta muy importante que ha sido dejada de lado, que es el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que es producto de las negociaciones y firma de los acuerdos de paz. En este acuerdo se abordaba en materia de derechos de pueblos indígenas cómo podía abordarse. Desde el tema de la currícula educativa, el acceso a salud, vivienda, educación,
justicia y derecho consuetudinario, cómo empezar a abordarlo desde el Estado. Entonces vemos que hay pequeños avances, pero también preocupa que ha sido siempre con dinero de la cooperación internacional. El Estado de Guatemala no ha invertido un solo centavo para implementar el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Yo creería que la discusión que data ya casi desde los acuerdos de paz de un marco de ley de desarrollo rural integral sería como la mejor respuesta, no al liderazgo indígena, sino a la población indígena, que implicaría pues acceso a crédito, a legalización de tierras, a asesoría para la exportación, atención del mercado interno. Yo creo pues que en ese sentido, en el tema de desarrollo rural integral, que no es solamente lo agrario, hay un punto muy importante. Esta misma exclusión ha provocado la migración, siendo la falta de empleo una de las condicionantes para viajar rumbo a los Estados Unidos. Uno de los grandes motivos y de los motores de la migración de jóvenes y sobre todo de jóvenes indígenas de múltiples departamentos del país tiene que ver con la falta de una atención con pertenencia cultural. Los jóvenes no encuentran un trabajo porque son únicamente mayablantes, no encuentran acceso a empleo con salario digno e incluso acceso a espacios educativos para poder mejorar sus condiciones de vida. Entonces, esto es realmente algo que se puede abordar con un uso sin corrupción de los recursos públicos. En donde hay una situación económica que, como digo, aunque no es mala en general, no ofrece oportunidades de empleo a la inmensa cantidad de jóvenes que cada año, en cantidades enormes, casi 250,000 de jóvenes, salen al mercado de trabajo, y este mercado de trabajo solo alcanza a absorber 60,000 o 70,000. Entonces tenemos casi 2 millones de jóvenes desempleados, nutriendo las maras, trabajando en condiciones muy inseguras en la economía informal o tratando de irse para el norte. La migración no acompañada ha sido una de las grandes preocupaciones de Estados Unidos, algo que puso en el ojo del huracán al gobierno pasado de Otto Pérez. El presidente Pérez Molina en su momento le encarga a Pronacom y al sector privado el elaborar la propuesta de dónde se podrían generar más rápidamente plazas de empleo para disminuir esa migración ilegal hacia Estados Unidos. Y con criterios muy, digamos, de productividad empresarial, que son absolutamente comprensibles, dijeron, bueno, es en Oriente, en donde más rápidamente se pueden montar cierto tipo de industrias que más rápidamente pueden generar más número de empleos que en otras áreas del país. Pero ¿cuáles son nuestras áreas de mayor expulsión de gente como migrantes irregulares a Estados Unidos? El altiplano indígena. Entonces, ¿qué dijo Estados Unidos? Está muy bien, si ustedes quieren hacer eso, con su plata. Pero los dineros norteamericanos van a ir a las zonas de mayor población indígena, de donde están saliendo la mayor cantidad de jóvenes no acompañados que entran irregularmente a Estados Unidos. La visita del vicepresidente estadounidense Joe Biden a la toma de posesión tiene sus luces y sombras. Guatemala forma parte del llamado Triángulo Norte, junto a El Salvador y Honduras. Algunas analistas han querido interpretar la visita del vicepresidente Biden como una presencia con el dedo levantado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una especie de visita de advertencia. Guatemala logra resultados políticos espectaculares en el 2015. Bueno, se espera que ahora el nuevo gobierno que el pueblo eligió siga esta ruta que resuelva los problemas más acuciantes.
pero yo sospecho que el gobierno de Estados Unidos va a estar apoyando al gobierno de Jimmy Morales. Yo no diría que hay ahí necesariamente un cuestionamiento, sino que más bien cierto apoyo que se va a reflejar en parte con esta Alianza para la Prosperidad. No son tantos recursos tampoco, yo creo que tampoco hay que esperar tanto, va a haber cierta condicionalidad también. Entonces sí es un desafío, pero yo no lo plantearía necesariamente como un desafío negativo o como un problema grave en la relación con Estados Unidos. Al contrario, yo creo que puede ayudarle al gobierno. Para Stein, no se trata únicamente de que Guatemala atienda aspectos de migración, la falta de empleo, la crisis de salud y la corrupción. En su opinión, lo que se busca y se espera es lograr de manera sistémica un país mejor integrado. El futuro del gobierno de Jimmy Morales se tendrá que evaluar en su primer año de gestión, donde mostrará su habilidad para negociar con los distintos sectores. Es decir, si él toma las decisiones correctas en el primer año, eso va a beneficiar su actividad en el futuro, en los futuros 3 años. Pero hay veces también que se cometen errores por falta de experiencia en el primer año que se pueden corregir en los próximos años. O sea, la historia va a juzgar la actividad del presidente como en un resumen de los 4 años de gobierno. Porque usted puede iniciar muchas actividades el primer año y tener éxito hasta el segundo o tercero esa actividad, porque todas las actividades en el gobierno, todo lo que el presidente quiera hacer es un proceso. No son, usted toma la decisión y ya se implementó solita milagrosamente, no. Uno toma la decisión y empieza a caminar esa decisión. Con poco presupuesto y mucha expectativa sobre su figura, Morales tiene el reto de la transparencia ante una sociedad que dejó en claro que estará vigilante de sus movimientos. Este nuevo proceso político ya ha sido empezado a ser evaluado, pero ¿serán los primeros 100 días o el primer año que tendrá Jimmy Morales y Jafet Cabrera como prueba? La respuesta la tendremos después del corte comercial. Para prevenir el dengue, chikungunya y zika, es importante eliminar los criaderos de zancudos, tirando todo objeto que acumule agua como llantas, botellas plásticas y de vidrio, floreros, cubrir con nylon y lazo toneles y pilas donde se conserva agua para el consumo humano. Si presenta síntomas como fiebre mayor a 38.5 grados centígrados, salpullido, dolor de articulaciones, cansancio, enrojecimiento de ojos, dolor de cabeza, vómitos, diarreas, entre otros, debe ingerir abundantes líquidos para no deshidratarse y consultar al servicio de salud más cercano. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Sabemos que tu educación es la mejor inversión para un mejor futuro. Estudia en la Facultad de Ciencias Económicas, licenciaturas, maestrías, programas de actualización de competencias y cierre académico y diplomados acreditables. Conoce nuestra oferta académica en upana.edu.gt o llama al 1779. Upana, educación de calidad que agrega valor a tu vida. Arrancar es más difícil cuando tienes el tanque vacío. Necesitas gasolina que te haga llegar a tu destino. Gasolina para tu vida. Échale Blue Oil. Gasolina en lo que tú quieras. Échale Blue Oil. Ven al mundo azul a llenarte. Échale Blue Oil. Bienvenido al mundo azul de Blue Oil en cualquiera de nuestras gasolineras en todo el país. Échale Blue Oil. Blue Oil, servimos con energía. La sociedad no está pidiendo superhéroes, pero sí está exigiendo gente competente y proba que sepa hacer su trabajo con integridad y sobre todo con transparencia. A raíz de estas primicias será evaluado este gobierno. ¿Por cuánto tiempo y desde cuándo? Las respuestas a continuación. Jimmy Morales y Jafet Cabrera comienzan a gobernar por mandato popular, pero con una ciudadanía muy nerviosa, exigente, inquisitiva, una ciudadanía pesquisidora y auditora, que quiere resultados de inmediato. Jimmy Morales no tiene 100 días, la ciudadanía no se los dio, empezó a exigirle desde antes que asumiera
el cargo y desde antes de que le impusiera el Congreso la banda presidencial. Creo que va a haber muchísima fiscalización de la sociedad civil, de las ciudadanas y los ciudadanos respecto del uso del gasto público, ya que logramos percibir con todo lo ocurrido en el 2015 que la corrupción no implica únicamente el enriquecimiento ilícito de un funcionario público con los fondos del Estado, sino que acarrea consigo la muerte de personas que por no tener los recursos del Estado para atender la salud, la seguridad, el empleo, la alimentación, pues fallecen, ¿no? Entonces vemos que la corrupción mata y que tiene estas repercusiones tan graves y tan serias. Autodeterminarse 100 días para evaluar el inicio de su gestión sería un error, pero que se ha ido alimentando por las campañas electorales de la mayoría de los políticos. Mis primeros 100 días, la verdad es que ese es un error gravísimo que se comete para juzgar al gobierno y de parte de los gobiernos de comprometerse que en los primeros 100 días van a tener resueltos algunos problemas. En los primeros 100 días, por la experiencia que yo tengo, el presidente va a estar apenas controlando el manejo del gobierno, encontrando las gavetas que se tienen que utilizar para poner en marcha la solución de los problemas que él se ha propuesto y además de eso para hacer acuerdos políticos con la sociedad civil y con los diversos sectores para darles confianza y que se encaminen en dar certeza a los ciudadanos de que se está haciendo un buen trabajo. Bastante sobre expectativas de su electorado, ¿verdad? En marcha tenemos procesos muy complicados, pero como la campaña política es sobre la base de alimentar expectativas, la gente piensa que las ofertas de campaña se van a hacer realidad en el primer año de gobierno. Y realmente no es. Creo que siempre ha habido dificultades fiscales al inicio de los gobiernos, pero ahora son particularmente serias. Es decir, el gobierno pues, podrá en el primer año acudir a la emisión de letras de tesorería, pero es evidente que en la SAT hay problemas de recaudación muy serios y hay que cobrar más confianza de la ciudadanía en esta institución y hacer cambios profundos en la misma. Una de las críticas que se le hace al gobierno de Jimmy Morales, o no al gobierno, a sus propuestas, es que no dan un marco así estratégico claro, no tenía un programa bien elaborado cuando se presentó en las elecciones. Yo creo que el tema de la pobreza o el combate a la pobreza podía ser un marco estratégico que sí le permitiera definir con más claridad qué es lo prioritario y qué no es lo prioritario. Con un presupuesto de 70.000 millones de quetzales, refleja los problemas que se tuvo en el periodo de gobierno de Otto Pérez Molina, en debilidad tributaria, por lo que el primer año de Morales será limitado. Muchas de las acciones de un gobierno dependen del presupuesto, y si el presupuesto es pequeño, las acciones tienen que ser limitadas. Entonces, ese es definitivamente un condicionante fundamental de lo que puede hacer. Y con pocas posibilidades de cambiar la utilización de los recursos, de cómo se elabora este presupuesto y por supuesto con un presupuesto con un déficit muy alto que lo obliga a tener que considerar una política fiscal y económica eficiente para poder resolver el problema de la falta de recursos y los mecanismos para reorientar los recursos a donde él está planteando. El gobierno de Jimmy Morales no tiene una bancada mayoritaria en el Congreso. Entonces está anunciada una tensión constante entre el organismo ejecutivo y el Congreso de la República, donde se va a tener que negociar palmo a palmo cada una de las decisiones que el Congreso necesite realizar para apoyar al nuevo gobierno, sea presupuestariamente, sea con una nueva legislación. Hay una democratización que todavía no se dio, o se dio solo de manera muy parcial, entendida como una renovación de la clase política en particular. Él sí representa cierta renovación en el sentido de que él le ganó las elecciones a representantes de la clase política tradicional, pero lamentablemente en el Congreso no hubo esa renovación política, solo muy parcial. Entonces él se iba a enfrentar ahí problemas de esa clase tradicional que todavía subsiste. Para Zelaya, el gobierno debería de poner mucha atención en sus gobernadores departamentales,
una figura que no cobra la relevancia y atención que tiene por mandato, siendo el máximo representante del Ejecutivo en los departamentos. El perfil de gobernador, que no vaya a ser los que perdieron las candidaturas a alcaldía o a diputación, porque esas son gentes que la comunidad ya rechazó y que no se pone atención, pero si recuerdo, los montos de inversión que se tienen como de 9.000 millones para los consejos, hay como 1.900 millones al año, que lo que cada consejo tiene que priorizar. Y como eso no se ha reglamentado, ha dado mucho lugar a corrupción, a clientelismo y arreglos entre el gobernador, los diputados distritales y el alcalde. Si efectivamente los presupuestos municipales se ejecutaran en obra, no únicamente gris, en la inauguración de puentes, de escuelas que se caen a los 3 años, y se hiciera un uso más efectivo de todos estos recursos para la implementación de políticas educativas, de generar becas de estudio, de generar espacios de empleo digno y no de salarios diferenciados, por ejemplo. Si no quiere empezar con un enfrentamiento político con los grupos privados y con la población guatemalteca, en lugar de aumentar los impuestos, tiene que buscar evitar la evasión e incorporar la economía informal a la economía formal, lo que también es una complicación más técnica que política, pero de todas maneras un problema si él quiere conseguir los recursos. La evaluación es rigurosa. Jimmy Morales y Jafet Cabrera reciben un país que pocos quisieran gobernar. Errores podrá cometer, pero su margen de equivocarse es limitado. La ciudadanía estará atenta y eso puede ser un punto a favor de su gobierno, para no dar malos pasos y demostrar que efectivamente es capaz de sacar de la crisis al país. Por una Guatemala en paz, Diego Silva, José Orellana y Jorge Hernández. Lograr reformas políticas, reformas en el organismo judicial, designar a una Corte de Constitucionalidad idónea, saber negociar en el Congreso y continuar con apoyo del trabajo del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, serán cruciales a lo largo de este 2016. Este panorama es difícil y el reto también lo es para la sociedad guatemalteca. Soy Haroldo Sánchez y nos vemos el próximo jueves con otro programa a fondo. ¡Feliz noche! ¡Hasta pronto!